Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. El planeta Tierra solo es uno de los más de 100.000 millones de objetos en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y esta galaxia, a su vez, dicen los expertos, es tan solo una de cientos de millones de galaxias que existen en el firmamento. Pues en ese espacio infinito, donde los terrícolas somos una pequeñísima muestra del universo, a la dictadura china se le ocurrió que se quiere quedar con todo. En lugar de buscar las formas de cooperar, crecer y evolucionar juntos para ser un mejor planeta, el jefe de Pekín está jugando a que nos matemos unos a otros y que sobreviva el más fuerte, como si no supiera que ser fuerte solo se logra cuando nos tenemos los unos a los otros, vivos, en paz, intercambiando bienes y servicios, respetando derechos y libertades y trabajando en equipo. Xi Jinping atropella al pueblo que dice gobernar, usa su poder para sobornar y corromper, no naciones, sino continentes, de lo cual África y América Latina dan cuenta. Ayudó al criminal que manda en Moscú a invadir una nación soberana. Y hoy, a pesar de la paliza que los valientes ucranios le están dando al déspota del Kremlin, el jefe pequinés redobla su apoyo al hijo de Putin para que siga matando gente inocente. Pues resulta que Mr. Xi, además de intimidar a sus vecinos, Vietnam y Filipinas, también se quiere quedar con Taiwán, porque un día amaneció con ganas de regresar al siglo XVII y olvidar que Taiwán es respetado como nación soberana desde 1949. En la Guerra Fría del siglo XX, la Unión Soviética compitió en poder militar y perdió. China, en pleno siglo XXI, además de aumentar su poderío militar, pretende dominar la economía global usando sus tradicionales prácticas de competencia desleal, robo de propiedad intelectual, desinformar, manipular, mentir y agredir. China compite de forma agresiva con Estados Unidos en una batalla de egos en mandarín, pues no le gusta la idea de ser un segundón o tener una economía menor. Y por eso, aunque ponga en peligro la paz del mundo, involuciona a sus años imperialistas para intentar demostrar quién la tiene más grande. La realidad es que estamos ya en una nueva Guerra Fría no declarada. China intenta demoler las democracias de Occidente y por eso representa una amenaza global. ¿Qué podemos hacer los terrícolas? Si la cosa se complica de verdad, ir buscando otro planeta. Con el siglo XXI, China irrumpió en el mundo como una potencia económica. En 22 años, su Producto Interno Bruto se multiplicó por 15 y pasó de un 3 a un 18% su peso en el Producto Interno Bruto mundial. Bajo el tercer mandato de Xi Jinping, además de relevancia económica, China pretende llegar a ser la potencia política y militar dominante del planeta. Desde hace pocos meses, Xi está de mediador entre Arabia Saudí e Irán para restablecer el diálogo entre dos viejos enemigos. Más recientemente, se atrevió a presentar un ridículo e inaceptable plan de 12 puntos para terminar el conflicto en Ucrania. Xi viajó a Moscú para reunirse con Putin a pocos días de que la Corte Penal Internacional girara una orden de captura en su contra por crímenes de guerra. El propósito de la visita fue fortalecer la narrativa de que China es un actor global relevante y opuesto a los intereses de Estados Unidos y Europa. China, además de pretender operar sin restricciones dentro de la comunidad de naciones, busca destruir el orden internacional que creó el mundo occidental liderado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Comunista Chino ambiciona imponer un nuevo orden global, controlado por relaciones transaccionales, donde el respeto a los derechos humanos, la democracia y la libertad estén en segundo plano. La nueva ruta de la seda es la gran excusa, desde la que gasta, presta e invierte docenas de miles de millones de dólares para infraestructura, compra de empresas, propiedades e influencia política en África, Asia y América Latina, buscando formar un club de países sumisos y dependientes de China. Otra sería la historia si las intenciones fueran crecimiento y desarrollo en libertad, democracia y Estado de Derecho.
El problema son los objetivos geopolíticos de Pekín. La modernización y crecimiento del Ejército Popular de Liberación es el otro gran proyecto del Partido Comunista Chino, que incluye pasar de 400 ojivas nucleares a 1.500 para el año 2035. Después de haber asfixiado la autonomía de Hong Kong, China tiene ahora a Taiwán en la mira, a pesar de ser un territorio soberano y democrático, un importante aliado de Occidente en el Pacífico y el fabricante de más del 60% de semiconductores del mundo. Para contrarrestar la amenaza china, el mundo libre debe unirse y fortalecerse. Y entre sus primeras acciones, debe evitar que el eje del mal empuje a Ucrania a aceptar el falso acuerdo de paz propuesto por Xi. Debe procurar consolidar sus alianzas militares, fortalecer a la OTAN y cambiar la percepción de que las reglas del derecho internacional sirven únicamente a los países ricos. El orden internacional de la posguerra, a partir de 1945, ha traído un periodo de paz y prosperidad sin precedentes para el mundo. Es responsabilidad y obligación de los líderes políticos y las élites de Occidente hacer los ajustes y esfuerzos necesarios para lograr que la libertad, la democracia y el Estado de Derecho se impongan a la agenda autoritaria e iliberal que se propone desde Pekín, Moscú y Teherán. Con el 18% de la población mundial, el 16% del Producto Bruto y el 6.4% del territorio del planeta, China es un importante socio económico para muchos países occidentales, pero también es el cómplice perfecto para los gobiernos más corruptos y dictatoriales del planeta. La estrategia de China se basa en una combinación de pragmatismo económico y una política de expansión de poder e influencia a cualquier costo. Su objetivo es ganarle a Estados Unidos y dominar el mundo. China está invirtiendo sin límites en inteligencia artificial, robótica, 5G y armamento cada vez más sofisticado, incluyendo misiles balísticos intercontinentales, drones y soldados mecánicos. Estas inversiones son vistas como una amenaza a la paz y la seguridad del mundo. China es la razón por la que Putin no ha caído en Rusia. Para hablar de las acciones y los planes, las intenciones y las amenazas que China representa para Occidente, tengo el gusto de presentarles a Óscar Vara, doctor en Teoría Económica e Historia del Pensamiento Económico. Trabaja en el diseño de propuestas estructurales para temas institucionales. Es autor de libros sobre política internacional, uno muy importante sobre Rusia que les recomiendo, y tiene un canal en YouTube. Doctor Vara, bienvenido a Razón de Estado. Iniciemos con Rusia. Xi Jinping visitó a Putin en el Kremlin hace unos días para consolidar su relación, pero dado el desprestigio internacional de Putin por la cobarde invasión a Ucrania y también por ser un tirano corrupto y asesino, ¿qué gana Xi con esa relación? ¿Cuál es, según tú, su verdadero objetivo? Bueno, consigue lo que todos sabemos, que ahora mismo Rusia es, en cierto modo, un país vasallo de China. Porque si no puede Rusia vender sus recursos naturales y sobre todo la energía a la Unión Europea, tiene que buscar un cliente alternativo y un cliente que sea suficientemente potente. Pero como China tampoco quiere toda la energía que compraba la Unión Europea, ahí tiene una palanca, obviamente, para poder presionar a Rusia y tenerla, en cierto modo, por debajo de ella y por lo tanto, a su voluntad. El apoyo de China a Rusia también se da para provocar a Estados Unidos, su rival número uno, pero China no ve a Europa como a un enemigo frontal todavía. ¿Qué dice Europa de esto? ¿Están conscientes los europeos de las intenciones imperialistas de China? Durante mucho tiempo China parecía solamente la manera de obtener productos muy baratos, pero es verdad que China es mucho más y recientemente la Unión Europea, a través de su comisión, ha designado a China como un competidor estratégico. Por lo tanto, ya no tenemos la visión de China como un partner, como un colega, como un socio, sino como alguien que compite con nosotros. De cualquier forma, para China, la Unión Europea es fundamental
porque es el lugar donde realmente vender la mayor parte de sus productos. La Unión Europea sigue siendo el mayor demandante que hay en el mundo de todo tipo de productos. Y por eso el empeño de China en crear esa ruta de la seda, una conexión marítima pero también terrestre, que ahora mismo está muy dificultada por la guerra de Ucrania, precisamente porque las carreteras que unen China con la Unión Europea tienen que atravesar necesariamente Rusia y las sanciones ahora prohíben ese tipo de interconexión. Doctor Vara, continuando con nuestra conversación, Rusia depende económicamente de China en gran medida. Hacia allí va el 30% de sus exportaciones y de ahí llega el 40% de sus importaciones. Pero lo que tenemos es una China fuerte al lado de una Rusia débil. ¿Cómo ves el dibujo o la caricatura de Putin en esa relación de subordinación con Pekín? ¿Cómo termina Rusia en esta trágica novela? Bueno, es difícil decirlo. Rusia sigue teniendo algunos activos importantes, no solamente los recursos naturales, sino obviamente sus bombas nucleares. Y por eso mantendrá el estatuto de gran potencia durante mucho tiempo. Aunque es cierto que si no puede tener una relación con un socio que era bastante fácil, que la Unión Europea, a la cual le podía vender todo lo que quería a un buen precio y de forma además muy segura, ahora se encuentra con que depende para las importaciones, por ejemplo, de maquinaria o de vehículos. Lo hemos conocido hoy a través de las estadísticas del Ministerio de Finanzas ruso, depende completamente de China. Pero por otra parte, como China no necesita tanta energía de Rusia como necesitábamos los europeos, es por esto que yo veo una clara situación desigual, una situación asimétrica, si se quiere decir, entre Rusia y China, de la cual evidentemente China va a obtener ventaja. El portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, dijo que lo de China y Rusia es un matrimonio de conveniencia, no de amor. ¿Cuál es, según tú, la estrategia de Estados Unidos hacia China en este tablero geopolítico? ¿Terminan repartiéndose el planeta las dos potencias o van a algún tipo de enfrentamiento en el cual hay escenarios en que se acaba el mundo? Bueno, esperemos que no lleguemos tan lejos, porque acabarse el mundo entiendo que no está en el interés ni de los chinos ni de los estadounidenses. Pero los Estados Unidos es una cuestión objetiva, tienen un problema. Es que no dejan de ser un continente aislado por grandes océanos y que no tienen cerca donde se va a generar en realidad la actividad económica del futuro. Pensemos que en el sudeste asiático, es decir, en esa concentración en la que está no solamente China, sino también Japón, Corea del Sur, Indonesia con 200 millones de personas o la India con 1.400 millones de personas, es el lugar donde está más de la mitad de la población del mundo y donde se va a generar la mayor parte del Producto Interior Bruto del mundo futuro. Por lo tanto, si China consigue expulsar de allí a los intereses económicos de Estados Unidos, le haría un grandísimo daño. Claro. Por eso los Estados Unidos están especialmente empeñados en conseguir alianzas, recientemente, por ejemplo, una alianza militar con Filipinas, la alianza AUKUS, que incluye al Reino Unido y Australia, para tratar de tener allí una presencia y, sobre todo, que en términos militares China no tenga la capacidad de expulsar a sus barcos y de controlar esos mares, especialmente el mar del sur de la China. Doctor Vara, la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura internacional contra Putin por crímenes de guerra y otras atrocidades que incluye el secuestro de niños. Por el momento es poco probable que se pueda hacer efectiva. Occidente, por el momento, también sigue apoyando a Ucrania. Putin sigue siendo el gran perdedor de la guerra que él mismo inició. El plan de 12 puntos para un acuerdo de paz propuesto por China es un chiste de mal gusto. ¿Cómo y cuándo termina esta cobarde y criminal invasión? Solamente tenemos dos opciones, entiendo, que se rindan los ucranianos o que se rindan los rusos. Entiendo que ninguna de estas dos cosas va a pasar a corto plazo. Tendremos que esperar a lo que suceda en el campo de batalla. Es verdad que la incursión de China en el intento de pacificar el conflicto de Ucrania, viniendo de un éxito diplomático que yo creo que es importante, que es el de reunir otra vez a Irán y Arabia Saudita, pues abre una posibilidad que todavía no sabemos a dónde va a ir. Es verdad que la decisión de Rusia de ubicar bombas nucleares tácticas en Bielorrusia supone, en cierto modo, una bofetada en las pretensiones de China, a menos que en la reunión famosa entre Xi Jinping y Putin los dos tuvieran este escenario ya previsto. Pero, en cualquier caso, tendremos que ver qué puede salir de la conversación de Xi Jinping, del presidente chino, con Zelensky, el presidente de Ucrania,
y si ahí puede ofrecerle algún tipo de garantía y algún tipo de ventaja que a Zelensky le puedan ser interesantes. Yo no preveo que esto vaya a tener éxito, efectivamente, y me da mucho la sensación de que será en el terreno de batalla donde realmente esta cuestión se va a dilucidar. Pasando más a fondo en el tema de China, doctor Vara, su objetivo es dominar el mundo. Ser una dictadura con mucho dinero tiene sus ventajas. No se puede negar que su crecimiento económico ha sacado a millones de personas de la pobreza. Al paso que vamos, ¿será China la potencia económica y política del mundo? Tiene muchas posibilidades, pero también tiene muchas debilidades, no se nos olvide. Es cierto que solamente por la propia inercia de una gran población que además cada vez está mejor educada y por lo tanto tiene mayor cantidad de capital humano de alta calidad, es decir, muchos especialistas, y por otra parte la concentración de capital físico que está situada allí, que produce la mayor parte de la producción de manufacturas del mundo, China está destinada a seguir creciendo. Tampoco podemos saber cuál será el futuro político de China. Como entidad política, China es un monstruo, con tantos cientos de millones de habitantes. En términos políticos, la estructura de control de toda esa población es compleja. Entonces, no podemos descartar que en algunos momentos se puedan producir llamamientos o deseos democráticos por parte de la población china. Pero es verdad que los Estados Unidos todavía tienen mucho que jugar en esta partida y que los Estados Unidos siguen siendo todavía en sí mismos una potencia geopolítica y un continente, en cierto modo, geopolítico que en el futuro va a tener una gran importancia. Por lo tanto, yo no soy de los que piensan que China va a sobrepasar muy rápidamente a los Estados Unidos y que los Estados Unidos están en un proceso de declive absoluto. Creo que todavía quedan muchas cosas que dilucidarse o que plantearse para el futuro entre estas dos potencias. China busca remodelar el orden internacional de la posguerra. Pretende crear un orden global más transaccional, menos aspiracional y, por supuesto, menos democrático. Para esto invierte cantidades extraordinarias de dinero en América Latina, en África y en Asia. La corrupción es una de sus monedas. ¿Esta estrategia le puede funcionar o no? Bueno, por ahora le está funcionando. Es decir, la presencia que tiene en África es muy importante. De hecho, mucho más importante que la que tienen los Estados Unidos. El comercio con África en 2021 ascendió a 166.000 millones de dólares y el de los Estados Unidos no llegó a 50.000 millones de dólares. La inversión directa de China en África es de 70.000 millones de dólares, la de Estados Unidos no llega a 27.000. En ese sentido, China está jugando la baza de la diplomacia suave, yo entiendo que con bastante habilidad. ¿Qué le permite eso? Principalmente le permite estar en buenos términos con los países africanos que tienen grandes recursos naturales que la maquinaria productiva de China necesita de forma imperiosa. Desde ese punto de vista, China yo creo que no está cometiendo por ahora errores que sean muy apreciables. Es cierto que en las poblaciones que reciben sus inversiones suele existir una desconfianza, un resquemor, porque con esas inversiones van también los trabajadores chinos. Y en muchos casos, lo que es la manera de poder realizar la extracción de los productos o incluso su elaboración no es algo que aprendan los trabajadores locales, sino que se va después de haber obtenido los beneficios con los trabajadores chinos que las propias empresas habían trasladado hasta allí. Doctor Vara, continuando con nuestra conversación, la libertad, los derechos humanos, la democracia, la propiedad privada, la libre expresión son, según China, frágiles ideas románticas de Occidente. A los pueblos libres del mundo, con gobiernos democráticos, esa concepción autócrata de la política no gusta, pero hoy aumentan los Erdogans, Canels, Kim Jong-uns, Maduros y otros autócratas a los que presidentes como el Cantinflas mexicano, con el perdón de Cantinflas, le rinden pleitesía, como lo hacen con otros tiranos. ¿A dónde lleva a los pueblos del mundo esta bestial distorsión de la política? Bueno, por ahora a que están dominados por regímenes autocráticos que hacia afuera tienen una breve apariencia de democracias. Hemos sustituido las dictaduras cerradas por lo que se llaman autocracias electorales, en las cuales todos los poderes del Estado están dominados por el Ejecutivo. Y es algo que lamentablemente vemos crecer en el mundo, incluso en países en los que pensábamos que esto no podía pasar. En los conflictos que acabamos de ver en Israel,
van en cierto modo por esa dirección, que el Poder Judicial quede sometido al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, siempre es algo que nos debe producir una desconfianza. Ya. Nos quedan 2 minutos y me faltan 3 temas. ¿Con un sí o un no invadirá China a Taiwán? En un futuro, si no logra que haya una unión pacífica, con toda probabilidad. China tiene graves problemas internos, regresando un poco al tema que ya planteaste hace unos minutos, y a cientos de millones de sus ciudadanos reprimidos y descontentos, como lo mencionaste. De esto se sabe poco porque la prensa es controlada por el gobierno. ¿Puede haber sorpresas en este frente para China? Bueno, ya hemos visto 2 episodios, el primero con la huelga de las hipotecas y el segundo con las protestas por los encierros por la política de COVID-0. Y recordemos que en los 2 casos el gobierno chino retrocedió ante las protestas, lo cual sigue demostrando que el apoyo popular es fundamental incluso para este tipo de regímenes. Ya. Sí, sin duda alguna el Partido Comunista Chino no lo tendrá tan fácil. ¿Será capaz la diplomacia de Occidente, Estados Unidos y Europa de convencer al Partido Comunista Chino de que podemos construir un mundo mejor para todos si hay cooperación, respeto a la soberanía y a las leyes y paz? Esa era la esperanza que teníamos todos con el proceso de la globalización. Sin embargo, yo creo que la invasión de Ucrania marca claramente un momento antes y después respecto de esto, y que el futuro va a llevarnos a una globalización regionalizada que puede ser rica en conflictos entre las grandes potencias. Es evidente que el ascenso de China como potencia global presenta tanto oportunidades como desafíos para el mundo occidental. La creciente determinación de un autoritarismo imperialista chino plantea desafíos significativos a los valores y normas del mundo libre occidental y a su soberanía. Sin duda alguna, este es un tema que nos tendrá muy ocupados en los próximos años y con algunos riesgos lamentables e innecesarios. Doctor Vara, nos dejas pensando. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.